Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la sesión. Para recordar un poquito, hemos estado hablando de una alternativa de financiamiento, como son los instrumentos financieros de renta fija, en este caso, instrumentos financieros de renta fija a largo plazo. Específicamente, hemos tocado el tema de bonos, ¿no? Entonces, ya habíamos hecho también un caso en el tema de bonos. Habíamos dicho que bono simplemente es un instrumento de deuda de largo plazo, es decir, es una alternativa más de financiamiento para las empresas. Este tipo de documentos se emiten en el mercado de valores. Ya habíamos hecho un ejercicio, cómo calcular el precio de un bono, y simplemente para hacerlo es actualizar los flujos que genera este bono, ¿no? Y lo hemos hecho por tres maneras, ¿no? Uno de manera manual, con calculadora. Lo hemos hecho con Excel, con una función que se llama valor actual. Y el otro mediante la actualización de este flujo de caja, ¿no? Mediante la actualización del flujo de caja. Es básicamente lo mismo. Ahora vamos a hacer la evaluación de un bono, pero para el mercado boliviano. Para ello, vamos a irnos a un prospecto de emisión que ya lo hemos visto en las anteriores clases. Les voy a compartir ese prospecto, si me permiten, donde están las condiciones de emisión de este documento por parte de la compañía ENDE Transmisión S.A. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que ustedes vayan mirando? El monto de la emisión ha sido por 170 de Bolivia, ¿vale? Eso más o menos equivale a ¿cuántos dólares? Si lo pueden dividir entre 6.96 el tipo de cambio. Entonces aquí tenemos el monto de emisión y aquí tenemos un resumen de las condiciones de emisión, ¿no? Denominación, tenemos el tipo de valores a emitir, que son bonos, obligaciones irredimibles a plazo fijo, son de renta fija, ¿no? Eso especifica. Precio de colocación, dice mínimamente al valor de la pala, es decir, se puede vender a su valor nominal o por encima, dependiendo de la oferta y la demanda. Pero ENDE no va a aceptar un precio por debajo de su valor nominal, pero sí por encima. Es decir, el valor nominal de cada documento, por ejemplo, dice que es de 10.000 bolivianos. Ese es el valor nominal. ENDE acepta como mínimo un precio a su valor nominal. Si alguien quiere pagar 11.000, ENDE acepta, pero no va a aceptar si alguien quiere pagar 9.900, por ejemplo, ¿no? Porque dice mínimamente a su valor nominal. O sea, mínimamente va a aceptar 10.000, ¿no? Luego nos dice la fecha de emisión va a ser el 20 de enero del 2022, plazo de colocación de la presente emisión, 180 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión. ¿Qué más nos dan que algo nos puede interesar? Procedimiento de colocación primaria, es decir, en el mercado primario. Mercado primario bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. ¿no? La Bolsa Boliviana de Valores es una empresa con patrimonio propio. Modalidad de colocación al mejor esfuerzo, es decir, al mejor postor, ¿no? En la subasta se le va a entregar al mejor postor. Tipo de interés, nominal, anual y fijo, es decir, no va a cambiar la tasa de emisión a lo largo del plazo. Va a ser fijo. Luego dice periodicidad y porcentajes de amortización del capital y pago de interés. Entonces, ¿de qué forma la empresa ENDE va a devolver estos 10.000? Dice, el capital será pagado de las siguientes maneras. 2% del cupón número 3 al 10. Es decir, el 2% de este 10.000 se va a pagar del 3 al 10. 1% del cupón 11 al 14, 6 del cupón 15 a la 17, 8% del cupón 18 a la 22 y 11% del cupón 23 a la 24. Los bonos pagarán intereses cada 180 días calendario. Entonces, fíjense, van a pagar cada 180 días.
¿Qué más tenemos? Tipo de oferta, lugar de negociación. Oferta pública, bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Y aquí nos dan las condiciones ya un poquito más resumidas, ¿no? Serie única, la clave de la pizarra, moneda expresada en bolivianos, monto de colocación 173 millones de bolivianos, valor nominal 10.000, tasa de interés 5.97%, cantidad de valores a emitir, es decir, si la empresa Ende quiere recaudar 173 millones, para ello tiene que vender mínimamente 17.300 bonos, ¿no? Multiplicando por los 10.000, obviamente va a ser los 173 millones, es decir, 17.300 por 10.000, su recaudación va a ser de 173 millones. ¿Ok? Porque el precio mínimo de colocación es a su valor nominal. Plazo de la emisión, 4.320 días calendario. Eso más o menos, no sé si lo pueden dividir entre 360 para hablar en años. Y la fecha de vencimiento es el 18 de noviembre del año 2033. Entonces, estas son las condiciones y vamos a ir armando nuestra estructura para ir calculando el valor presente de estos bonos. ¿Les parece? Entonces, lo que voy a hacer es un poquito, para no estar viniendo a esta presentación, lo que voy a hacer es tratar de copiar fecha de emisión 20 de enero. Bueno, voy a tratar de copiar esto al libro de Excel. La parte que nos interesa, ¿no? Esta parte de aquí creo que es la información más importante. Ahí está. Entonces eso vamos a llevar a nuestro libro de Excel en el cual estamos trabajando. Entonces esto es lo que hemos hecho en las anteriores clases. Ahora vamos a hacer uno, pero para nuestro mercado local, es decir, cómo es que este instrumento de deuda opera en Bolivia. Entonces, vamos a poner por aquí, detalle, valor y unidad de medida. Si tienen alguna consulta, no duden en preguntar. ¿Estamos? A ver. Entonces, monto de emisión. ¿Cuál es el monto? Mínimamente de 173 millones de bolivianos, ¿no? Expresado en bolivianos. Valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal del documento? Nos dice que es 10.000 bolivianos. Por documento, es decir, por bono. La tasa de emisión. O tasa de interés de 5.97%. 5.97%. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tasa de rendimiento se lo llama a la tasa de emisión, a la tasa de interés. Tasa de rendimiento. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Forma de pago. La forma de pago, muy bien. Nos dice que son 180 días, ¿no? 180 días, es decir, cada 180 días. Cada
180 días. Es decir, semestral, ¿no? Es decir, va a haber 2 pagos en el año. ¿Estamos? 2 pagos en el año. ¿Qué más? Plazo. El plazo nos dice que es de 4.320 días. Y tenemos la fecha de emisión. Fecha de emisión. Fecha de emisión, si mal no recuerdo, ha sido un 20 de enero del 2022. 20 de enero del 2022. 20 de enero del año 2022. A ver. Sí, 20 de enero de 2022, prácticamente eso. Ahí está. Esa es la fecha de emisión. Y la fecha de vencimiento nos dice que es el 18 de noviembre del año 2033, ¿no? Pero si el plazo es 4.320, entonces la fecha de emisión fue el 20 más los 4.320, debería darme la fecha de vencimiento. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, 18 de noviembre del año 2033. ¿Estamos de acuerdo con eso? Puedo calcularlo, pero también me lo dan, ¿no? También me lo dan aquí. Pero lo podemos calcular también, ¿ok? Es decir, a la fecha de emisión lo sumamos el plazo de los días, que son 4.320. ¿Les parece? Muy bien. ¿Qué más nos interesa? A ver, cantidad de bonos. Vamos a ponerlo así, número de bonos a emitir. Son 17.300 bonos. 17.300 bonos. Esa es la cantidad de bonos que se tiene que emitir mínimamente para recaudar los 173 millones. Es decir, 17.300 bonos por 10.000 bolivianos mínimamente cada uno, se va a recaudar los 173 millones de bolivianos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más nos faltaría? Casi tenemos toda la información, ¿no? Con ello ya podemos ir calculando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a construir nuestra tablita, nuestro flujo. Vamos a ver cuál es el movimiento que genera este documento para envío transmisión. ¿Qué movimiento de recursos va a generar? Entonces, vamos a poner por aquí número de cupón. Es decir, en vez de periodo, lo vamos a poner el número de cupón. El cupón 1, el cupón 2, 3, ¿hasta qué cupón tiene que ver? Lo vamos a sacar el plazo en años, ¿les parece? Para más o menos tener una idea. 4.320 dividido entre 360 días. Aquí vamos a trabajar días año, 360 días. Es decir, con año comercial vamos a trabajar, ¿les parece? Plazo, entonces sería en años, 4.320 dividido entre 360. Es decir, estamos hablando de 12 años, ¿no? De 12 años prácticamente. Entonces, en 12 años, ¿cuántos cupones hay? 24. 24, muy bien. Entonces, 24. Estamos guiándonos hasta 24, ¿verdad? Hasta el semestre 24. Ahí está. Muy bien.
Y nos dice que se va a pagar ¿Qué? cada 180 días. Es decir, lo vamos a poner la fecha para saber qué fechas toca pagar. ¿Estamos? Fecha. El primer pago de cupón, ¿en qué fecha tendría que ser? ¿Cómo podríamos calcular? Fecha de emisión más 180 días. ¿Estamos? Sí. Que sería el 19 de julio del 2022. El siguiente sería 19 de julio del 22 más 180 días. Aparte ahí tiene que transcurrir 180 días. Entonces inmovilizamos los 180 y podemos replicar hasta el semestre 24. Ahí está. El segundo cupón se llegaría a pagar el 15 de enero del 2023. El tercer cupón el 14 de julio del 2023. El 10 de enero, sucesivamente 8 de julio, 4 de enero, 3 de julio, 30 de diciembre, 28. Entonces, fíjense, cambian las fechas, ¿no? Y el último, el 18 de noviembre del 2033, que es la fecha de vencimiento. Ahí es donde se va a pagar el último cupón y se va a terminar de devolver el capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Perdón, dicen, esa fecha del 19 de julio es de los datos. No, no, no. Es la fecha de emisión más los 180 días. Es decir, ¿cuándo nos tocaría pagar el primer cupón? Fecha de emisión, no, forma de pago. Más 180 días. Ah. Y el siguiente El siguiente sería la fecha del primer cupón más 180 días. Y así sucesivamente para los demás. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, aquí fíjese que está especificando de que los cupones se va a pagar cada 180 días. Pero podría colocar, por ejemplo, que se paguen cada 19 de julio y 15 de enero, ¿no? Es decir, todos los cupones que se paguen el 19 de julio, cada 19 de julio y cada 15 de enero. Entonces ahí seguramente van a cambiar los días, no va a ser lo mismo. Pero en este caso va a ser exactamente los días. Vamos a ponerlo por ejemplo. Vamos a poner aquí como periodo de pago. Es decir, en días. Días. Ahí está. Por ejemplo, 19 de menos la fecha de emisión, hayan tenido que transcurrir 180 días, ¿no? Y luego, la fecha del segundo cupón, que es 15 de enero, menos la fecha de pago del primer cupón, también han tenido que transcurrir 180. Usted puede ver que hay 180 días en los intervalos de pago. En este caso específico, pero también te podría haber dicho que los cupones se van a pagar cada 19 de julio de cada periodo y cada 15 de enero. No, pues podría haber especificado también así.
Ya, si esto fuera así, cuando usted calcula los días que hay entre un pago cupón y otro pago cupón, no va a coincidir. Por ejemplo, el otro sería, el tercer pago de cupón tendría que ser el 19 de julio del 2023, ¿no es cierto? Y el cuarto cupón debería ser el 15 de enero del 2024. Entonces usted va a poder ver, allá, aquí hay un otro, tendría que ser 2023, ¿no? 2023, ok. Ahora sí, entonces fíjense, si usted hace este mismo cálculo, entonces va a poder ver que la fecha del primer cupón menos la fecha de emisión hay 180 días. Y la fecha del segundo cupón menos la fecha del primer cupón hay 180. En los otros ya no hay 180, hay 185 días. Y nuevamente hay 180 días. Y si volvemos replicando así las fechas, o sea, respetando las fechas de pago, ¿no? 19 de julio del 2024 en este caso. Y sería el 15 de enero del 2025. Entonces, fíjense que ahí los intervalos de pago ya no van a ser cada 180 días, sino 186 y 180. Entonces, fíjense, aquí ya va a eliminarse el supuesto de una anualidad. Para trabajar como una anualidad, el pago tiene que ser iguales, es un conjunto de pagos iguales, además en intervalos iguales de tiempo. En este caso no hay intervalos iguales de tiempo, hay unos 180, 180, 185, 180, 186. Entonces ahí ya un poquito va a cambiar la modalidad de cálculo. ¿Estamos? Entonces simplemente para que puedan tomar en cuenta en algunos casos. Entonces en algunos casos especifican en las condiciones. En el prospecto dice que cada fecha tanto se va a pagar los cupones. Y aquí me dice que cada 180 días. No importa en qué fecha cae, pero se tiene que pagar cada 180 días. ¿Estamos? Eso simplemente para tomar en cuenta. Muy bien. Ya tenemos entonces los números de cupones, la fecha, el periodo de pago en días y vamos a calcular los días acumulados también. Días acumulados, eso nos va a servir. Acumulado. Ahí está. 180 días. Días acumulados anterior. Más los 180 días, ya van 360 y así sucesivamente hasta el final tenemos que llegar los 4.320 días, ¿no? O los 4.320 días. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Sí, Licen, todo bien. Perfecto. Entonces, ahí estamos verificando que sí, efectivamente se cumple el plazo de 4.320 días en la fecha de pago del último cupón, ¿no? Ahora vamos aquí también a determinar el porcentaje de amortización. ¿Qué porcentaje se está amortizando? Entonces, porcentaje de amortización. A ver, eso lo tenemos por aquí. Dice, el capital será pagado de la siguiente manera. 2% del cupón número 3 al 10. ¿Eso qué significa? Del 3 al 10. Del 3 al 10. Eso significa que en la fecha del primer cupón no va a haber amortización de capital. En el segundo tampoco. A partir del tercero recién el 2%. ¿No? El 2%. Hasta el cupón número 10, dice, ¿no? Hasta el cupón número 10. Fíjense, el capital será pagado de la siguiente manera. 2% del cupón número 3 al 10.
1% del cupón 11 a la 14. 1% de la 11 a la 14. 1% de la 11 a la 14. Muy bien. Luego dice 6% del 15 a la 17. 6% de la 15 a la 17. 8% de la 18 a la 22. 8% de la 18 a la 22. Hasta aquí. Y finalmente, 11% de la 23 a la 24. 11% de la 23 a la 24. Ahí está. Esos son los porcentajes de amortización. Ahora la pregunta es, si usted suma todo, tiene que darlo el 100%, ¿no ve? Porque si usted está comprando con 10,000 bolivianos un bono de ENDE transmisión, ENDE lo tiene que devolver los 10,000, pero le va a devolver en este sistema. O sea, de a poquito, en otras palabras, ¿no? De a poquito. A partir del cupón número 3, te va a empezar a devolver los 10,000. 10% de 10,000, perdón, 2% de 10,000 hasta el 10 y luego 1% hasta el 14, sucesivamente hasta completarte los 10,000. Y si usted puede sumar, fíjense, todo ese sumatorio de amortización de porcentajes le tiene que dar 1, es decir, el 100%. No es como hicimos en el anterior ejercicio, ¿no ven? En el anterior ejercicio, los 1,000, que era el capital, el valor nominal del documento, te lo devolvía con un solo pago, pero al vencimiento. Mientras aquí va a ir amortizando a partir del cupón número 13, es decir, a partir de la fecha 14 de julio 2023. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, eso es lo que acabamos de decir. ¿Cuánto representan estos porcentajes del capital? Entonces vamos a calcular la amortización del capital. Capital. De capital. No se amortiza en el cupón número 1 o los 10,000. Y lo damos enter. Sí, está inmovilizado el valor nominal y eso lo podemos replicar hasta el periodo 24. ¿Estamos? Lo único que estamos haciendo es multiplicando los porcentajes de amortización por el valor nominal. Ahora podemos calcular para ver si realmente se está devolviendo el 100% del valor nominal. Entonces, amortización acumulada. Voy a poner capital así abreviado, ¿no? Capital, ahí está.
En el primer cupón no se amortizó nada. En el segundo cupón tampoco se amortizó. Y recién en el cupón 3 se amortizó 200, más 200 ya van 400, así sucesivamente hasta el final, hasta el semestre 24. Fíjense, el 18 de noviembre del año 2033 vas a terminar de recibir tu capital, que es de 10.000 bolivianos. Si es que hubieras comprado un documento, es decir, un bono. Si compraras dos, tendrían que devolverte los 20.000 hasta el 18 de noviembre de 2033. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, hasta ahí sí. Muy bien. Ahora calculemos el cupón. El cupón. Cupón. El cupón no es nada más el interés. El interés, ¿no? ¿Cómo se calcula el interés? ¿Recuerdan? ¿Mm? ¿Cómo se calcula? Con la tasa. Ya. Entre la forma de pago con la función que nos digamos. A ver, vamos a recordar nuestra formulita. El cupón para nosotros era sencillo, ¿no? El cupón era igual el valor nominal por la tasa, ¿no ven? Por la tasa de emisión. ¿Sí? Esta era la forma más sencillita. Valor nominal, que son los 10.000, por la tasa, que sería 5.97. Entonces aquí voy a traer como tasa de rendimiento, voy a asumir que la tasa de rendimiento va a ser exactamente lo mismo que la tasa de emisión, ¿les parece? Para este ejercicio. Entonces voy a asumir que es los mismos 5.97%. Eso es, ¿no? 5.97%, sí, exactamente. Anual. Aquí no lo pusimos, ¿no? Anual. Anual, muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito, vamos a hacer un modelito que nos pueda funcionar, por ejemplo, cuando los días cambian, que no siempre van a ser 180, cada 180 días, ¿no? Hemos visto que podrían cambiar de acuerdo a las fechas de pago. Entonces, para que el modelo pueda funcionar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar un poquito a esta fórmula. Lo vamos a decir, por ejemplo, a ver, lo vamos a aumentar lo siguiente. Vamos a decir por tasa, valor nominal, tasa, por el plazo dividido, bueno, aquí era, plazo dividido entre los días que tiene el año, es decir, año comercial.
Ahí está. Esa va a ser la fórmula de nuestro cupón. Vamos entonces, fíjese. Dice valor nominal. El valor nominal del documento es 10,000. Eso inmovilizo, ¿no? ¿Qué más? Por el rendimiento. Por el rendimiento, que sería 5.97. Única información, también inmovilizo. Por el plazo, que son en este caso 180 días. Puede cambiar. En este caso no cambia, ¿no? En este caso no cambia. Eso lo voy a dejar libre porque tiene que ir replicándose para todos los demás. Y todo eso dividido entre 360. Eso sí, es única información, puede movilizar. Entonces usted puede ver que el cupón en este caso específico va a ser exactamente lo mismo. 299 y algo, bueno, 298.5. Entonces, el cupón es constante aquí, ¿no? ¿Por qué es constante? Porque el rendimiento es fijo y los intervalos de pago también son fijos, por esa razón. Pero si ya cambiara la fecha, como les dije en la anterior, es decir, si se respetaran las fechas y los días obviamente van a cambiar, por ejemplo, si esto fuera 185 días, ya va cambiando el cupón, ¿no? Ya va a cambiar. En este caso, no va a cambiar. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Lice. Perfecto. Ahora, armemos nuestro flujo. Nuestro flujo simplemente va a ser la sumatoria de la amortización más el cupón, ¿no? El flujo va a ser la amortización del capital más el interés. Esto de aquí más esto de aquí, ¿no? Entonces, no hay amortización de capital, simplemente hay cupón y eso podemos replicar. Ahora ya, el cupón sí era un flujo. Era un conjunto de pagos iguales en intervalos iguales de tiempo. Pero ya cuando sumo para mi flujo el cupón más la amortización, ya se elimina el concepto de anualidad. Ya no es anualidad. ¿Por qué ya no es anualidad? Porque tengo pagos de 299, 499, baja a 399, 899 y sucesivamente. Entonces aquí ya se rompe el concepto de anualidad. Entonces ya no puedo trabajar con esta formulita, porque ya no es anualidad, ¿no? Ya no es anualidad. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué hemos dicho, por ejemplo, cuando ya no hay anualidades? ¿Cómo hacemos los cálculos? Vamos a guardarlo por si se elimina. Voy a ir a la presentación por aquí y les voy a hacer recuerdo a esta formulita. Cuando ya se elimina el concepto de anualidad, va a tocar actualizar cupón por cupón. Esto acá, ¿no? Entonces, cuando ya se rompe el concepto de anualidad, cuando ya los cupones no son iguales, como en este caso ya no son, por eso dice cupón 1, cupón 2, porque significa que son diferentes, ¿no? Entonces lo que toca es ir actualizando cupón por cupón, ¿no? Hay que ir actualizando cupón por cupón. Ese es el trabajito ahora que tenemos que hacer. Lindo hubiera sido que se hubiera mantenido como una anualidad. Si eso hubiera sido así, entonces hubiéramos trabajado con esta simple fórmula, ¿no? O utilizar la función valor actual. En este caso no se puede. Por el hecho de que ya se rompe el concepto de anualidad. Muy bien. Entonces ahora volvamos a nuestro libro. Entonces lo que tenemos que calcular ahora, como no es anualidad, tengo que calcular el factor financiero para cada uno de los periodos. El factor financiero, ¿sí? El factor de descuento, factor financiero.
El factor financiero, que va a ser el factor de descuento, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular ese factor financiero? ¿Cómo podríamos calcular? Va a ser igual. Vamos a la fórmula para que lo tengamos. ¿Estamos? El factor financiero, lo voy a poner así. Factor financiero va a ser igual a 1 más la tasa de rendimiento por el plazo que hay en el cupón dividido entre los 360. Aquí. Entre los 360. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo con esa fórmula? Voy a volver a la presentación. Lo único que estoy haciendo es calcular esto. Simplemente estoy calculando esto para cada periodo. Esto es lo que estoy calculando. Bueno, esto no. Esto es para una anualidad. Aquí. Esto es lo que estoy calculando. ¿No? Fíjense, 1 más la tasa de rendimiento por el plazo que hay en el primer intervalo de pago dividido entre 360. Para cada uno de los periodos voy a ir calculando, ¿no? Para cada periodo. Y luego recién me va a tocar multiplicar. Recién es que voy a multiplicar en el siguiente procedimiento, ¿no? Entonces, primero calculo de manera independiente cada uno de estos factores financieros, ¿no? Cada uno de estos factores financieros por el intervalo de pago que corresponde. Entonces, ese es nuestro trabajito. Entonces, ya lo tenemos nuestra formulita por aquí. Y esto va a ser igual. Dice 1 más la tasa de rendimiento, que es 5.97%, por el plazo que hay en el primer intervalo de pago, dividido entre 360. Ese plazo de intervalo de pago lo dejo libre, ¿no? Pero puede cambiar, podría cambiar. En este caso no cambia, porque siempre va a ser entre 360. Entonces, puedo dividir entre los días que hay en el año. Ahí está. Y voy para cada uno de ellos. Ahora me dirán, pero si en todos los cupones el factor financiero es exactamente lo mismo. 1.03. Sí, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el intervalo de pago es exactamente lo mismo, 180 días. La tasa de rendimiento igual es exactamente lo mismo. En este caso específico, sí. Pero si cambiaran estos días, ahí sí ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces estamos haciendo un modelo que me pueda funcionar también cuando el periodo de pago en días cambiara. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente ya para ir culminando, vamos a calcular el acumulado. Es decir, el flujo descontado. Flujo descontado. Descontado. Descontado.
Muy bien. ¿Cómo podríamos calcular el flujo descontado? ¿Qué tenemos que descontar? Tenemos que descontar este flujo. Este es el flujo que tenemos que descontar. Ese es el flujo que tenemos que descontar. Entonces, este primer flujo dividimos entre el factor financiero. Es decir, los 299 dólares o bolivianos que se encuentra en el 19 de julio de 2022, al día de hoy, al 20 de enero del 2022, tiene un valor equivalente de 290 bolivianos. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, todos estos flujos que se encuentran en fechas diferentes, los tenemos que actualizar, es decir, los tenemos que traer a la fecha de emisión, que es 20 de enero del 2022. Ese es nuestro trabajito. Si nosotros volvemos a la ecuación, ya estamos en esta parte de la operación. Fíjense, ya estamos dividiendo el flujo entre el factor financiero que ya tenemos calculado. Estamos dividiendo. Aquí, fíjense, el flujo vamos a dividir entre el factor financiero del primer cupón multiplicado por el segundo cupón. Y así sucesivamente, miren. El primer cupón, segundo cupón, sucesivamente hasta el número de cupones. Ese es el trabajito ahora. Entonces, para el segundo sería lo siguiente. 299 dividido entre el factor financiero del primer cupón por el factor financiero del segundo cupón. ¿Ven? Es decir, estos 299 bolivianos que se encuentran en la fecha 15 tiene un valor equivalente de 281 a la fecha 20 de enero de 2022. Y así sucesivamente. El otro sería 499 dividido entre el factor financiero del primer cupón por el segundo y por el tercero. Y así podemos ir construyendo. Entonces aquí tenemos que ir aumentando este otro valor, ¿no? Y así sucesivamente. Y vamos haciendo ese trabajito por 24 veces, porque son 24 cupones. Solamente estamos aumentando el factor financiero del primer cupón, ¿no? Porque estoy replicando los demás.
Y los últimos dos. Ahí está. Y con eso puedo decir que ya tengo calculado el precio de este documento llamado bonos. Entonces aquí ya podemos decir que tenemos el precio. Precio de mercado. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar. ¿Qué sucede cuando la tasa de rendimiento de mercado es igual a la tasa de emisión? Por ejemplo, esta es la tasa de emisión del 8% y la tasa de rendimiento es del 9%. Cuando la tasa de rendimiento del mercado es mayor a la tasa de emisión, el precio va a estar bajo a la par, ¿no es cierto? Pero si fueran iguales, ¿qué pasaría? El precio de mercado sería exactamente lo mismo que el valor nominal, es decir, exactamente lo mismo, tal cual. ¿Estamos? Entonces, en este caso, como estamos trabajando con una tasa de rendimiento, al igual que la tasa cupón, ¿cuánto debería dar el precio de mercado? Debería ser igual a su valor nominal de 10,000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Ah, no digo, hay algo. 11,115. Entonces veamos por ahí si nos hemos equivocado por aquí. Ah, y aquí hay un error, creo, ¿no? Ok, vamos a ver, por ahí nos saltamos uno. A ver, vayan revisando. Tiene que dar los mismos 10,000 porque estamos trabajando con la misma tasa de rendimiento de mercado. Ese es un poquito más complejo, ¿no? Cuando ya se rompe el concepto de anualidad para ir trabajando. Teóricamente debería dar. Por ahí algo que no hemos amortizado. No hemos hecho la operación, pero hay que ir revisando, ¿no? Tiene que salir los mismos 10,000. Porque estamos trabajando con la misma tasa. A ver, vamos a ver esto. Entonces, cupón 2,360.
Sí, esto está bien. Amortización capital tiene que sumar los 10.000, está correcto. Cupones, vamos a ver los cupones por ahí. Valor nominal por la tasa, 180 días entre 360. Muy bien. A ver, vamos a probar por otra fórmula, ¿estamos? Tiene que dar lo mismo. Valor BNA. La tasa. La tasa en este caso va a ser 5.97 por el plazo. En este caso es 180 días para todos, ¿no? 180, esa es la gran ventaja que podemos utilizar. 180, voy a inmovilizar esto. Poner el dedo, no necesito inmovilizar. 180 entre 360. Y todo eso agarró el flujo. Los flujos son el acumulado. 11.115. Sale exactamente lo mismo. Ya. Entonces, 5.97, 5.97. Teóricamente nuestro ejercicio está correcto. 115. 115. Valor nominal son 10.000, está bien. 5.97. Tasa de rendimiento. Plazo 180 días. Ok. Entre 360. Están 'ya, amortización de capital, eso está correcto. Cinco punto noventa y siete. A ver,
Sí, exactamente lo mismo. Hay algo que no se está tomando en cuenta, jóvenes. A ver, aquí pensando un poquito. Este valor nominal de 10,000 permanece fijo hasta el vencimiento, como en este caso. Este valor nominal de 1000 permanece fijo hasta el vencimiento. Aquí sí, ¿no? Porque no hay amortizaciones antes del último cupón. ¿Sí? Es decir, en los anteriores 19 cupones no hay amortización del capital. Lo único se lo hace en el 2000, bueno, en el semestre 20 en este caso. Aquí no. Aquí se está amortizando el capital. Entonces, ¿qué estoy tomando en cuenta, por ejemplo, aquí? Si yo me doy cuenta, mi cupón es de 299. Estoy asumiendo que durante los 24 semestres está permaneciendo en 10,000 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, estos 299 estoy sacando sobre 10,000. Y no es correcto, ¿no? ¿Por qué no es correcto? Porque para el cupón número 24 ya no, el valor nominal ya no es 10,000 porque se ha ido devolviendo. O sea, se debe calcular el cupón sobre el saldo de la deuda. Lo mismo que los intereses del bancario, ¿no? Se calculan sobre el saldo de la deuda. Mientras aquí estamos asumiendo como si estuviera manteniéndose los 10,000 hasta el último cupón. Eso es lo que tenemos que corregir. Entonces, ¿qué hacemos eso? Entonces, no va a ser los cupones constantes como en este caso, porque el capital, que es el valor nominal de 10,000, no permanece hasta el vencimiento, sino que a partir del capital del cupón número 3 ya se va amortizando 2,000, luego 200 y va amortizándose en cada uno de los cupones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este primer cupón está correcto, no hay problema. Este primer cupón se calcula por los 10,000. Entonces corresponde. Para el segundo cupón, aquí tenemos que hacer un ajuste. A este mi capital, que es de 10,000 el valor nominal, lo tenemos que restar lo que ya se pagó, menos lo que ya se pagó. En este caso, no se pagó nada en el cupón número 1. Es decir, el 19 de julio de 2022 no se pagó absolutamente nada. Y recién yo puedo ir replicando. Fíjese, aquí tampoco sigue siendo 299 mi cupón. En el cupón número 4 ya va a modificarse. ¿Por qué? Porque mi valor nominal ya no es 10,000, porque de los 10,000 ya pagué 200, entonces quedaría más o menos en 9,800. Entonces, sobre 9,800 que tengo que calcular el cupón, ya no por los 10,000, porque ya se pagó 200. Ese es el error que estuvimos cometiendo. Entonces, esto ya puedo replicar hasta el mes 24. Entonces, fíjense que el cupón va a ir disminuyendo. O sea, los intereses van a disminuir a medida que va disminuyendo también tu deuda, ¿no ven? Eso es lo más lógico. Entonces, ya con eso, fíjense, si nosotros subsanamos eso, obviamente ya mi valor de mercado me va a dar los 10,000, que era justamente lo que queríamos llegar. ¿No? Ahí están los 10,000. ¿Por qué? Porque la tasa de rendimiento que estamos utilizando es 5,97, que es la misma que la tasa de emisión. Si yo calculara o trabajara con una tasa de rendimiento por debajo de su tasa de emisión, ¿qué va a pasar con el valor de mercado? ¿Va a estar por encima o por debajo? ¿Qué pasa si fuera 5%? Va a estar por encima, Lisa. Va a estar más de 10,000, ¿no? Entonces eso significa que el precio de mercado va a estar por encima de 10,000. Ah, claro. A ver. Hay algo que aquí no está arrastrando, creo. A ver, permítame. Ahora sí.
Ahí están los 10,000. Estoy trabajando, espérenme. Ahora sí. Los cupones. Los cupones, ¿dónde están? Aquí. Esto se trabaja con esto, ¿no? Se trabaja. Los cupones siempre se calcula con la tasa de emisión. Eso hay que tener cuidado. Ahí está. Ahora sí. Si esto fuera 5, entonces ya el precio de mercado va a estar en 10,670, ¿no? 10,670. ¿Ok? Ahora, para que quede bien claro, usted me dice, aquí hemos hecho de manera independiente. Primero hemos calculado el factor financiero de manera independiente, luego hemos descontado el flujo. Pero alguien podría decirme, a ver, ¿para qué hacemos esto? Descontamos el flujo para cada uno de los periodos. Si usted lo acaba de hacer de otra forma más sencilla, sin hacer el otro. Sí. Sí. ¿Cuándo se puede hacer esto? Se puede utilizar esta función BNA. Cuando el intervalo de pago es exactamente lo mismo, como en este caso, 180 días para todos. En ese caso, si no es cada 180 días, si aquí hay 180, aquí hay 182, 183, vuelvo 180, ahí ya no puedo hacer esto. Ya no se puede utilizar esta función. ¿Estamos? Porque ya el intervalo de pago de un cupón a otro es diferente. En este caso, sí se puede porque justamente el pago de cupones son cada 180 días. Entonces ahí me permite utilizar esta función de BNA, es decir, calcular el valor actualmente del flujo de caja. Y si no fuera así, entonces obligatoriamente tengo que hacer todos estos dos procedimientos. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, listen. Perfecto. Entonces, así es que funciona el mercado boliviano. Pero ahora vamos a ir, por ejemplo, a este resultado que tenemos, lo vamos a comparar. Seguramente en el prospecto de emisión, no nos dan la tablita, el plan de pagos. Ahora vamos a buscar nuevamente a nuestro prospecto de emisión. Entonces, fíjense, aquí está toda la información de la empresa, ¿no? Un inversionista necesita conocer a la empresa. Entonces, ahí tenemos toda la información, acta de constitución, los índices que contiene este prospecto de emisión. Lo que me interesa aquí está. Por ejemplo, son su pago, ¿no? Después vamos a ver un poquito su estado financiero. Esto es por ahora lo que nos interesa. Este es su plan de pagos de ellos, ¿no? Fecha 19, 15, cupón 1, 2, 3 hasta el 24. Vamos a llevar esta tablita, ojalá, para compararlo simplemente. 75, ahí está. Y vamos a comparar con nuestra tabla. Con nuestra tabla. Aquí. Le voy a llevar aquí. Y lo vamos a comparar. Ahí está. A ver, comparemos. Por aquí, las fechas. 19 de julio, 15 de enero, 14 de julio, hasta ahí va bien. Los cupones, 298. Ya, vamos a aumentar los decimales. ¿Estamos? Aquí. Ahí está. El primer cupón del 19 de julio del 2022, 298,50. Ahí está. Hasta el 14 de julio exactamente lo mismo, ¿no? Porque el cupón eran los 10,000. Ahí el error que estamos cometiendo. Por eso es que no nos daba los mismos 10,000. 10 de enero del 2024, 292,53. 292,53.
8 de julio, 286,56, 286,56. Y así podemos ir comparando, ¿no? Por ejemplo, el último periodo. En el último es de 32,84. 32,84. Entonces usted puede ver que lo que hemos hecho está exactamente lo que ellos tienen, ¿no? Como le calculó el mercado de valores. Y las amortizaciones, dice amortización de capital unitario, es esto, ¿no? Es esto lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que está mostrando. En los primeros periodos no hay nada, ¿no? Por ejemplo, el 28 de julio del año 2026 es 200, ¿no? 28 de julio. Si nosotros nos vamos al 28 de julio del 2026, aquí está, los mismos 200 que podemos ver aquí, ¿no? ¿Qué más podemos verificar? En los últimos periodos, 22 de mayo de 33 y 18 de noviembre son de 1100. De 1100, y aquí tenemos los últimos dos fechas de pago cupones, que es el 22 de mayo y 18 de noviembre del año 2033, son los 11.100. Entonces, básicamente, tenemos la misma tabla, pero nosotros ya lo tenemos calculado su valor de mercado, ¿no? Entonces, ellos tienen su plan de pagos. Entonces, eso significa que hemos ido por un buen camino, excepto que estuvimos cometiendo ese error de que no estuvimos tomando en cuenta la amortización. Entonces, ahí le decía que en este prospecto ustedes pueden encontrar toda la información, ¿no? Aquí están cómo va a ir amortizándose la deuda, y ahí va especificando punto por punto todas las condiciones de la emisión de este documento. Las condiciones en este caso las coloca la empresa emisora, que es en este caso N. Aquí incluso me lo dan la fórmula, miren, la fórmula para calcular el cupón, ¿no? Lo que hemos utilizado. Valor nominal por la tasa de rendimiento. Aquí está especificando qué es TI, es la tasa de interés nominal anual. PL es el plazo del cupón, calendario, y dividido entre 360, que es la comercial. ¿Cómo calculamos el capital? El valor nominal por el porcentaje de amortización, ¿no? Que era 2%, 1%, sucesivamente. Entonces, fíjense, lo mismo que estamos haciendo así. ¿Qué información más podemos encontrar aquí? Aquí están las condiciones, etcétera, etcétera. Los estados financieros. Vamos a mirar los estados financieros. La agencia que hizo la operación a cuenta de ENDE, ahí también especifica. Ahí está la estructura organizativa de la empresa. No, aquí está, gerencia general, etcétera. Y va especificando quiénes son. Por ejemplo, José María Roma es el presidente del directorio. ¿Quién es el gerente general? Gerente general es Jorge Augusto Durandal Quintero. Entonces usted va a tener toda la información de la compañía. Entonces, para que una empresa pueda emitir este tipo de documentos, tiene que presentar este prospecto donde transparenta toda la información. Aquí ya va mostrando las informaciones. ¿Estos son los estados financieros? No, todavía. Aquí está el análisis financiero, mira. Este es el activo corriente, ¿no? Todo lo que ustedes han hecho en la materia de análisis financiero, el balance general. Balance general del activo, la composición del activo corriente, activo fijo, el pasivo. Y seguramente nos muestran, esto es el estado de resultados o estructura de los últimos 3 gestiones más hasta el tercer trimestre de la gestión 2021. Aquí están los análisis financieros, ¿no? Indicador de liquidez y solvencia, indicador financiero, coeficiente de liquidez.
¿Cómo se calcula el coeficiente de liquidez? Activo corriente dividido entre pasivo corriente, ¿no? El prueba ácida menos el inventario, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están todos los indicadores y está explicando lo que ustedes hacían en esa materia, ¿no? Ahí está el resumen de todos los indicadores. Mayor a 1 es porque tiene capacidad de pago, ¿no? Liquidez corriente. Para que una empresa tenga capacidad de pago, su índice debe ser mayor a 1. Aquí está el balance general, expresado en millones de bolivianos. Eso es 153, entonces significa 153 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren información financiera de cualquier empresa, si no los quieren prestar o otorgar o proporcionar, pues ustedes lo pueden conseguir aquí en la página de la Bolsa Boliviana de Valores. Descargan un prospecto y van a encontrar sus estados financieros, ¿no? Y ahí está toda la información. Estados financieros incluso auditados, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Cómo funciona en nuestro mercado? Bien. ¿Qué tenemos para la siguiente clase entonces? Aquí vamos a quedar y aquí vamos a terminar esta sesión. ¿Estamos? Hasta aquí va a ser su evaluación que viene el día jueves, ¿no? Pero cualquier consulta, adelante.